Cerrar un poco aquí. Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están ahí ustedes? Aquí todos de nuestros hogares, ¿no? Todos trabajando. En São Paulo es feriado, pero nosotros aquí de Bireme continuamos a trabajar porque incluso ya estaba en nuestro calendario, ¿no? Esta sesión virtual y también todas las otras que vamos a tener en esta semana aún. Bien, entonces empezamos la sesión del mes de mayo y vamos a tener un tema muy interesante e importante que es el tema de flujo editorial. Déjame ver aquí, solo un minuto. Bien, entonces hoy nosotros vamos a tener una presentación muy importante y tenemos voy a abrir aquí, solo un minuto. La presentación de la profesora Nancy Sánchez Tarragó. Ella posee doctorado en documentación e información científica en la Universidad de Granada, España, maestría en bibliotecología y ciencias de la información en la Universidad de La Habana y grado de información científica en bibliotecología. Postdoctorado también en ciencias de la información en la Universidad Federal de Pernambuco. Y actualmente es profesora adjunta del Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, aquí de Brasil. Profesora permanente del programa de posgrado en Gestión de Información y del Conocimiento de la UFRN. Profesora colaboradora del Departamento de Ciencia de la Información, Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba. Tiene experiencia en el área de ciencias de la información, actuando principalmente en los siguientes temas: comunicación científica, gestión de la información en salud, acceso abierto y derecho a la información, internacionalización de la educación superior y bibliotecas universitarias, ética, conocimiento y poder en la organización y comunicación del conocimiento. Editora de la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, publicación del Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas de Cuba desde 2011. Y también de la Revista Información na Sociedade Contemporânea de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte de Brasil. Y ahorita, hablando un poco con ella, ya es una cooperación, ¿no? Ya conoce a Bireme, ya conoce incluso el director de Bireme, doctor Diego González, de actividades anteriores. Entonces, me gustaría dar la buena venida a profesora Nancy Sánchez Tarragó, pero antes de esto, se me olvidó hablar un poquito de que aún están abiertas las inscripciones para las sesiones virtuales. Entonces, estas inscripciones van a quedar abiertas hasta 5 de junio. ¿Y por qué esta fecha? Porque acuérdense que las tareas, la participación en las sesiones virtuales dan el derecho a un certificado si hay participación en 70% de las sesiones virtuales. ¿Está bien? Y todas estas informaciones van a estar en el sitio de las sesiones virtuales. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora me voy a pasar la palabra a la profesora que ya está aquí lista para hablar con nosotros. Bienvenida, profesora, y muchas gracias ya con un poco de antelación, porque sabemos que va a ser muy buena tu presentación. Muchas gracias y dale. No escuchemos, profesora. Es que ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues muy buenos días para todos, buenos días, buenas tardes. Tenemos horarios diferentes. Estoy muy feliz de estar aquí, me siento muy honrada por la invitación. Yo agradezco a la Red Lilacs, a Bireme, a sus representantes aquí, Celí, Angélica. Realmente yo trabajé durante 17 años en el Ministerio de Salud Pública de Cuba, editando publicaciones, al frente también de servicios de información para la vigilancia en salud, también con
con el Reglamento Sanitario Internacional ya en los años más recientes, y muy vinculada con los compañeros del Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas, Infomed, de Cuba. Juntos trabajamos en las primeras bibliotecas virtuales de salud, en los primeros portales temáticos. Entonces, bueno, es un trabajo que siempre ha estado muy dentro de mi corazón, ¿no? Desde el 2011 tengo el honor de conducir también la revista cubana de información en ciencias de la salud, como usted ya presentó aquí. Es una responsabilidad que comparto hace 2 años también con la colega Grisel Saca de Infomed, y aprovecho aquí para enviar un abrazo a todos mis colegas y mis amigos allá en el Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas, Infomed, todo el Sistema Nacional de Salud, y que hago extensivo naturalmente a todos los colegas de Latinoamérica que están aquí compartiendo con nosotros. Estoy, reitero, muy feliz y muy agradecida. Estamos en un momento muy complejo, muy difícil para todos, y donde la comunicación científica y la ciencia tienen un papel cada vez más importante. Entonces, bueno, creo que voy a comenzar ya mi presentación. Déjame ver si ya está compartida. Déjame ver. Ahora vemos tu directorio. Aquí ya está. ¿Apareció ya? Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que me voy a... No sé si yo puedo cerrar esto aquí, mi cámara. O la dejo aquí en una esquinita. En fin. Bueno, pues entonces me han invitado a hablar de las etapas, de las acciones y responsabilidades del flujo editorial. Y yo quiero primeramente comenzar reflexionando un poquito. Déjame ver, esto camina. Adelante. ¿Por qué no puedo? Bueno, quería reflexionar un poquito sobre las motivaciones y expectativas de todos aquellos actores que trabajan con el sistema de comunicación científica, específicamente en la publicación de una revista científica. Y quiero empezar preguntándonos, ¿no? ¿Por qué los autores envían sus manuscritos a una revista científica? Estoy usando aquí la palabra manuscrito, sé que algunos prefieren usar otro término como compuscrito. En fin, yo voy a seguir usando manuscrito, aunque ya no escribamos a mano. Bueno, pues las revistas científicas tienen más de 350 años, pero las motivaciones, a pesar de las transformaciones tecnológicas y en diferentes aspectos, las motivaciones de los autores siguen siendo más o menos las mismas de cuando comenzaron las revistas científicas. Podríamos mencionar en primer lugar, bueno, pues que tenemos los investigadores el interés en que nuestros resultados científicos pasen por el escrutinio de nuestros pares, que ellos certifiquen precisamente esos resultados como un conocimiento científico verdadero. Y la revista sería ese canal de certificación. También que los... ay, ¿qué está pasando aquí? No sé por qué ahora no sé. Ay, disculpen aquí. También que la revista, los artículos, pues garanticen ese reconocimiento de los pares, que a través de las revistas logremos formar comunidades de práctica, comunidades de intereses con otros investigadores que comparten objetos de estudio, que comparten métodos, técnicas, que además aseguremos la precedencia de los hallazgos. Esto fue una motivación, sobre todo en los inicios, pero que de alguna manera, a pesar de los cambios en las autorías, ya tenemos artículos e investigaciones que son firmadas por grupos enormes donde las autorías son más difusas, pero de cualquier manera también hay una huella de quiénes fueron los primeros en aportar determinada idea dentro del flujo de conocimiento científico. Y por otra parte, ya en los años más recientes, las revistas se han convertido también en, digamos que en moneda de troca en todo este mercado de bienes intangibles, de recompensa científica.
y publicar artículos, obtener citaciones a través de la publicación de los artículos, pues es una vía para promociones en las carreras, obtener financiamiento. Entonces, esto es un aspecto también que, querramos o no, tenemos que tener en cuenta durante la publicación de los artículos. Quiero ahora, a partir de Rita Barata, esta autora, pues analizar un poquito brevemente precisamente las expectativas de autores, lectores y editores durante la publicación de los artículos. Autores y lectores que por supuesto intercambiarán papeles en algún momento, y editores como esa figura genérica que representa a todo un equipo editorial y que va a ser de intermediario, de elo, ya estoy utilizando una palabra en portugués, de intermediarios, de mediadores en ese proceso de publicación. Entonces, bueno, ¿qué espera un autor cuando envía su trabajo a una revista? Pues espera tener una evaluación ágil de su manuscrito, una evaluación justa, bien argumentada, que le permita crear un artículo de mayor calidad, que la edición sea ágil, que sea cuidadosa, que sea fiel al original que le envió, salvadas las eventuales modificaciones a partir del arbitraje, de la corrección de estilo. Que la publicación sea rápida, o sea, cuando enviamos un artículo esperamos que no demore 1 año, 2 años, 3 años, como muchas veces acontece infelizmente. Y por supuesto que la publicación, el artículo una vez publicado, pues tenga un impacto social y científico. El lector, por su parte, él va a tener como expectativa, bueno, pues consumir una información que sea actual, que sea relevante, que el texto esté bien escrito, bien presentado. Y también en los últimos tiempos vemos que los lectores estamos cada vez más interesados en tener otros, además del texto, queremos tener los datos, queremos tener otros archivos complementarios. Entonces, eso también es una expectativa que podríamos intentar cumplir como editores. ¿Y qué esperamos los editores? Bueno, los editores esperamos recibir artículos bien escritos, artículos metodológicamente rigurosos, artículos bien construidos. Esperamos contar con árbitros, con revisores que estén dispuestos a colaborar con nosotros en un artículo de calidad, o sea, árbitros que sean responsables, que respondan con agilidad, que den una evaluación certera, que los procesos editoriales sean de calidad, que estemos respaldados por un equipo editorial que colabore en todos estos sentidos, y que los contenidos tengan una buena divulgación y nuestra publicación, nuestra revista, pues tenga buena visibilidad, esté bien posicionada, tenga prestigio. Todas esas expectativas de estos actores principales dentro de los procesos editoriales, pues se cumplen precisamente o dependen tanto de la calidad de los artículos como de la calidad de los procesos editoriales. Para cumplir esas expectativas tenemos que tener buenos procesos editoriales y, por supuesto, tener un insumo bueno, que sería un artículo de calidad. Y yo tomo aquí un poquito algo que mencionó el profesor Piotr en la sesión del mes anterior. Él dijo algo así como que cuando el 70%, o sea, para llegar a un 100% de un buen artículo, cuando el artículo llega ya tiene más o menos un 70%. El otro 30% depende de lo que aportemos en el proceso editorial. O sea, muchas veces la calidad final del artículo, claro que depende en gran medida del proceso editorial. Y bueno, es precisamente la misión que me han dado aquí de hablar un poquito de ese proceso. Yo dividí mi presentación en 3 bloques. ¿Qué es el proceso editorial? Un poco brevemente hablar de esto. ¿Quiénes son sus participantes principales? Y cuáles son las acciones que se desarrollan en cada etapa del proceso editorial. Vamos entonces a comenzar con qué cosa es ese proceso editorial. Bueno, proceso
La palabra proceso implica un conjunto de actividades, de procedimientos organizados con un fin determinado, ¿no? Con un objetivo determinado. Estoy aquí utilizando la palabra proceso y flujo como sinónimos. Creo que en los países de Latinoamérica usamos más la palabra proceso editorial y aquí en Brasil se utiliza más fluxo, ¿no? Entonces lo estamos utilizando como sinónimo. Entonces, un proceso editorial es ese conjunto de procedimientos y de actividades especializados, implican también competencias específicas, habilidades específicas, que tienen como objetivo producir y distribuir una publicación. Y yo coloqué aquí esa imagen que es un engranaje sostenido por unas figuras humanas, porque me pareció una metáfora muy, muy buena, ¿no? Un proceso editorial sería así como las piezas de un engranaje. El proceso es una secuencia de etapas, cada una va llevando a otra, que tienen que estar perfectamente engrasadas. Si hay un problemita con una etapa de ese proceso editorial, pues vamos a tener una dificultad ahí que tenemos que corregir para que el resto de las etapas pues funcionen perfectamente y lleguemos al objetivo final. Esa secuencia no es necesariamente lineal, o sea, aunque estamos caminando en un proceso editorial para un objetivo, una meta, que sería la publicación, después su distribución, su divulgación, etcétera, pues el proceso va a tener a veces retrocesos, vamos a tener que regresar a algunas etapas para después volver hacia adelante. Y los procesos también existen algunas etapas que pueden ir aconteciendo, sucediéndose simultáneamente. Entonces, algo muy importante es que ese proceso debe ser consistente. ¿Qué quiere decir consistente? Sabemos que ningún evento, ningún fenómeno donde participemos, bueno, en el mundo, ¿no? Seres humanos o seres no humanos, nada es igual, completamente igual, idénticamente al segundo después, ¿no? Ya decía el filósofo Heráclito, ¿no? Nadie se baña en el mismo río dos veces. Entonces, un proceso editorial para un artículo va a ser de una manera y puede ser ligeramente diferente para otro artículo en esa misma revista, naturalmente. Pero debe existir una consistencia que se logra a través de unas etapas que van a estar organizadas de una manera coherente y una consistencia también en las prácticas y en las decisiones que se tomen ante determinadas circunstancias. Y eso para mí tiene mucho que ver con que el proceso editorial debe estar pautado o debe estar fundamentado en la propia política editorial y en las normas y directrices que van a cumplir tanto el equipo editorial, normas para funcionar, para que ese proceso editorial funcione, y directrices que los autores van a ser solicitados que cumplan también. Directrices que tienen que ver con cómo va a ser todo ese flujo editorial y cómo van a ser las características que ellos van a tener que cumplir para enviar un manuscrito a la publicación. También en el encuentro pasado, el profesor Piotr dio su presentación sobre el alcance y la política editorial, por tanto, no me voy a detener en esto, pero precisamente es la política editorial la que va a determinar cómo va a funcionar la revista en muchos aspectos, y el proceso editorial va a tener que estar encajado, va a tener que estar en correspondencia con esos elementos. O sea, un proceso editorial va a ser de una forma o de otra, de acuerdo con cuál es el tipo de artículo que se va a publicar, cuál es la estructura que va a tener ese artículo, cuáles son las normas bibliográficas, por ejemplo, o de referencia bibliográfica que vamos a adoptar, va a ser el modelo de acceso. El proceso editorial no va a ser exactamente el mismo si somos una publicación que va a tener un modelo de acceso cerrado por suscripción, o va a tener un modelo de acceso abierto, si va a ser una publicación que se va a distribuir
por números o va a ser una publicación continua. O sea, esas especificidades que van a estar definidas en una política editorial van a tener su traducción también en el proceso editorial. Y voy a destacar solamente aquí la importancia de la normalización en un sentido de consistencia, que como ya mencioné anteriormente. Y para eso yo los invito también a que ustedes asistan, o sea, revisen la presentación que hizo Angélica en la sesión del año pasado de este mismo webinar, donde ella estaba hablando precisamente de la importancia de la normalización más allá de la normalización de las referencias bibliográficas, sino de la normalización como la consistencia que debe atravesar todos los procesos editoriales. Dejo aquí el link también para consulta posterior. Bueno, y en sentido general, de una manera un poco esquemática, naturalmente, para didáctica, yo coloqué aquí etapas generales del proceso editorial que más adelante voy a detallar. Yo coloqué aquí envío del manuscrito, evaluación del manuscrito y la decisión, y otro grupo de etapas donde estaría ya la edición, la publicación específicamente, la divulgación, la indexación y evaluación, que son etapas que considero que pueden estar formando parte del proceso editorial. O sea, el proceso editorial no terminaría justamente con la publicación, sino que hay otros elementos, otras etapas que deben ser consideradas importantísimas también y que permitirían realmente que la publicación cumpla los objetivos y las expectativas tanto de autores, lectores como editores. Entonces, después de esta breve información sobre lo que sería el proceso editorial, vamos a ver entonces quiénes serían los participantes de ese proceso editorial. Y también esquemáticamente, yo estoy colocando aquí, digamos, algunos roles, algunos papeles que se pueden desempeñar dentro de ese proceso editorial. Empieza donde uno de los participantes esenciales es el propio autor, y tenemos aquí el editor, el evaluador, corrector de estilo, traductor, diseñador, bibliotecario. Pueden haber otros papeles que no estoy detallando aquí. Una cosa, o sea, lo que estoy queriendo decir es que esas funciones pueden ser desempeñadas, o sea, varias de esas funciones podrían ser desempeñadas por una misma persona, y algunas de esas funciones pueden ser desempeñadas por más de una persona. Entonces, todo depende de la manera que se organiza la revista y de las características de la revista, su alcance, su envergadura, la comunidad, el tamaño de la comunidad que atiende, en fin. Y quiero destacar aquí la importancia del comité editorial y del comité científico, que son órganos asesores que naturalmente idealmente deben respaldar todo el proceso editorial. Cada uno tiene sus funciones, tampoco me voy a detener aquí. El año pasado también hubo una presentación específicamente sobre comité editorial, comité científico. En la bibliografía que voy a dejar también hay algunos materiales sobre las especificidades de cada uno de estos cuerpos asesores. Solo mencionar la importancia que ellos tienen aquí como parte del proceso editorial. Voy entonces a detenerme un poquito en las funciones del editor. Y el editor aquí estoy tomándolo también como una figura genérica que puede subdividirse en muchos otros tipos de editores, ¿no? El editor gerente o el editor ejecutivo, el editor científico, el editor de sección, editor asociado. Existen diferentes denominaciones del editor. Cada uno puede tener sus especificidades y en algunos casos una persona funcionando como editor puede asumir de varios. Tal vez no sería lo ideal, pero sabemos que sobre todo en nuestras revistas que son sostenidas
mayormente por trabajo voluntario de profesores, de investigadores, pues muchas veces no tenemos la infraestructura ni logística ni de recursos humanos ideal, pero con eso tratamos de hacer lo mejor, lo mejor de obtener la mayor calidad de la revista. Entonces, en sentido general, un editor debería ser capaz de ejecutar esa política editorial, sacarla del papel o de la computadora y materializarla en las acciones que se desenvuelven dentro del proceso editorial, controlar todas las dimensiones de calidad de la revista, desde el arbitraje hasta la calidad de los procesos, posteriormente la indexación en las bases de datos, idealmente la evaluación del impacto de la revista, el control ético de todos los procesos, y para eso sería muy importante, bueno, pues tener las guías diferentes que existen, tanto nacionales como de organismos internacionales, guiándonos tanto en cómo enfrentar, digamos que fraudes, plagios, conflictos de interés. Entonces, es muy importante que los editores tengamos en cuenta todos esos aspectos. En sentido general, bueno, pues el editor va a supervisar y gestionar todo el proceso editorial, encargar manuscritos, contactar a los evaluadores, asignar tareas a editores de sección. Idealmente, esto sería una posibilidad de descargar al editor de demasiadas tareas, el hecho de que él pueda delegar determinadas funciones a otros editores, un editor de sección, un editor asociado, articular con todos los miembros del comité editorial y, bueno, crear los números, programar los envíos y supervisar los procesos sean de indexación, divulgación y evaluación. El editor así parece que es un ser que lo hace todo y evidentemente e infelizmente a veces sucede así. Hay editores que están muy solos con todo sobre sus hombros, pero idealmente el editor debería tener esa colaboración de otros editores, el cuerpo de consultores del comité editorial, en fin, sería lo ideal. Otro participante importantísimo del proceso editorial es evaluador, ¿no? A veces se le dice árbitro, revisor, aquí en Brasil parecerista. Entonces, el evaluador es aquel investigador, autor, externo a la institución que patrocina la revista y que es seleccionado por el editor o el editor de sección para revisar el manuscrito. El proceso de evaluación después me referiré, aunque sé que tienen otras sesiones dedicadas a eso. Bueno, los evaluadores van a enviar sus evaluaciones y archivos con comentarios, etcétera, al editor y al autor por mediación del editor. Bueno, el corrector de estilo es aquella función que permite pues adaptar el manuscrito al estilo bibliográfico y al estilo textual de la revista. Idealmente la revista debería tener un manual de estilo precisamente para prever todas esas cuestiones, normalizar cómo va a ser escrito el manuscrito de una manera que sea claro, que sea comunicativo, que tenga una consistencia, ¿no? Que garantice una consistencia de un manuscrito a otro. Y el corrector de estilo, bueno, pues va a producir esa copia, digamos, limpia, ya editada, que posteriormente va a ser utilizada para crear ya los archivos en PDF, en XML, en fin, en los formatos en que la revista vaya a ser distribuida. Esa función de corrector de estilo pudiera ser una persona específica que tenga la función o algún editor que sea responsabilizado con esta función. Coloqué aquí un poco todo junto, diseñador, diagramador, maquetador, porque pudieran ser funciones que se realizan por la misma persona, funciones que tienen una relación. El diseño es una función importante que garantiza la comunicación, o sea, no es para que la revista se vea más bonita, no necesariamente, sino que precisamente para potencializar una función
de comunicación de la revista, y sería esa un poco la organización y distribución de todos los elementos gráficos y textuales, la revisión también de las figuras, la creación en algunos casos de figuras, de tablas, y ya un poco hablando del maquetador, sería ese que transforma las versiones que ya están corregidas, bueno, pues en galeradas, tanto en PDF, en XML, en HTML, en fin. Y finalmente, ¿cuál sería el papel del bibliotecario en este proceso editorial? No quiero, o sea, me niego a pensar que el bibliotecario está solamente para revisar referencias bibliográficas, para normalizar. Yo creo que tenemos una formación humanística y tecnológica que nos permite asumir muchas otras funciones dentro del proceso editorial, y aquí seguramente acompañándonos debe haber muchos bibliotecarios en funciones de editores o en funciones disímiles, más allá de funciones más tradicionales de bibliotecario, sin, por supuesto, quitarle la importancia que realmente la tiene. Yo utilicé aquí una investigación que se hizo hace 2 o 3 años atrás. Se preguntó a las revistas aquí en Brasil qué función tenían los bibliotecarios, y estos autores desarrollaron esta taxonomía, digamos, donde ellos vieron que existían 4 áreas fundamentales donde el bibliotecario tenía una presencia. Funciones administrativas relacionadas con la revista, como por ejemplo la asistencia a autores y revisores, desarrollo de proyectos editoriales, como editores ejecutivos, en la preparación de análisis métricos, que me voy a referir un poco más adelante, gestión de redes sociales, dentro de labores específicas con edición, pues el bibliotecario funcionaba como diagramador, como editor de texto, en la gestión del flujo editorial. Con tecnologías de la información, había bibliotecarios que estaban trabajando precisamente en el marcado y en la conversión a XML, en el mantenimiento de los sitios web de la revista, en la organización de bases de datos relacionadas con la revista, y en funciones un poco más tradicionales de bibliotecología, bueno, pues en la catalogación, la creación de registros bibliográficos con metadatos, en la normalización, que va más allá de la referencia. Pudiéramos estar hablando también de los números normalizados de identificación de los autores, y en la indexación de bases de datos, que es un elemento súper importante y que estamos aquí precisamente como invitados relacionados con una de las bases de datos del área de la salud. Bueno, después de haber hablado entonces de los responsables del proceso editorial y del papel importante del bibliotecario en cada uno de estos procesos, pues vamos a detenernos un poquito en las etapas, ya en las acciones del proceso editorial. Vamos a recordar un poco esa división didáctica que yo hice para esta presentación. Voy a referirme primero, como las etapas son muchas, y en una sola tela, o sea, en un solo slide sería muy complejo, muy poluido todo presentarlo, pues entonces estoy dividiendo aquí en algunas subetapas, ¿no? Entonces voy a hablar primeramente del envío y la evaluación de los manuscritos. Después me voy a referir a las acciones relacionadas con la edición. Y por último voy a referirme a este bloque de publicación, divulgación, indexación y evaluación. Antes de pasar a las etapas, quiero hacer es decir, destacar la importancia de los sistemas de gestión electrónica de manuscritos. Son aplicaciones que permiten gestionar todo el proceso editorial, desde el envío hasta la publicación y difusión de los artículos. Y hay una lista muy grande. Open Journal System es un sistema que utilizamos muchas revistas en Latinoamérica, sobre todo, pero sé que en el área de salud hay otros sistemas que están siendo utilizados. Sé que algunas revistas, por ejemplo, utilizan ScholarOne Manuscript.
Pero lo que llamo la atención es precisamente la importancia de estas plataformas, de estos sistemas, para lograr una profesionalización del trabajo editorial. Son sistemas que nos permiten una transparencia en todos los procesos, que nos permiten tener un registro apropiado de todas las acciones y las actividades que se van desarrollando, un registro de la comunicación entre el editor, el autor y otros miembros del equipo editorial, y además de, bueno, relatorios, nos permite también tener una idea bastante clara precisamente de ese proceso editorial de cada una de las etapas. E inclusive ya algunas bases de datos como Cielo, por ejemplo, consideran que adoptar sistemas de gestión electrónica de manuscritos es un criterio de calidad que permitiría evaluar el grado en que una revista está asumiendo esos compromisos con la profesionalización y con la calidad de la revista. Bueno, pues entonces vamos aquí a ir avanzando con la primera parte, el envío y evaluación de manuscritos, y quiero destacar aquí la recepción de manuscritos en flujo continuo. O sea, necesitamos estar abiertos siempre a la recepción de manuscritos. Hay algunas revistas que creo que, o sea, lo vi mucho hace 3 o 4 años atrás. Ahora no sé si ya estará así o no, pero había muchas revistas hace un tiempo atrás que cerraban la recepción y hasta que no saliera el número que estaban preparando o hasta que no salieran del atasco en el que estaban, pues no abrían nuevamente. Y realmente es un error, porque si represamos, si reprimimos esa demanda de envío de artículos, pues vamos a estarnos atrasando después en el resto de los procesos. Entonces, una recomendación muy importante es mantener siempre abierto el flujo de manuscritos. El autor sería el que inicia este proceso, envía su manuscrito junto con los metadatos. Precisamente una cosa bien importante de las plataformas de gestión electrónica de manuscritos es la posibilidad de que el autor coloque los metadatos y además de eso su artículo. Ya esos metadatos pueden ser trabajados de una forma casi independiente y colectada incluso por cosechadores de metadatos, y por eso es muy importante que estén correctos y que sean lo más fieles posibles o sea, con toda la fidelidad que necesitan. El autor puede enviar también archivos suplementarios, datos, etc., de acuerdo con lo que esté establecido por la revista en su perfil editorial, en sus directrices para los autores, etc. Una vez que el editor recibe el manuscrito, pues él debería hacer una revisión preliminar, esa revisión preliminar que algunos llaman desk review o revisión de conformidad. Pues precisamente lo que va a hacer es revisar, bueno, el manuscrito se ajusta al perfil de la revista, él está ajustado a las normas, él tiene un mínimo de calidad para continuar con el resto de los procesos. Si la respuesta es negativa, pues rechazaremos el manuscrito. Si la respuesta es positiva, entonces el próximo paso sería atribuir, o sea, designar a un revisor ese manuscrito. Esa designación la puede hacer directamente el editor o puede delegar esa tarea en un editor de sección que será el que hará esa designación. El revisor va a tener un tiempo determinado y eso debe estar también previsto en las normas de la revista. ¿Qué tiempo va a tener el revisor para revisar ese manuscrito? 3 semanas, un mes, 15 días, depende de la revista y, en fin, es una decisión que tiene que ser tomada, pero debe ser consistente también. El revisor, bueno, pues fundamentalmente el arbitraje va a mirar la metodología, la originalidad, el rigor científico, los criterios de rigor científico. Algunos estudios han determinado que el arbitraje no es muy útil para identificar plagio, identificar fraude. Eso va a tener que ser complementado con otras herramientas, con otras vías. Pero evidentemente la revisión, sea en la variante que sea, porque sabemos que tenemos la revisión a doble ciegas, tenemos la revisión abierta,
disímiles variantes que no me voy a detener aquí también porque sé que el webinar tiene previsto una sesión específica para peer review. Entonces, sea la variante que sea, es importante que sea un miembro, o sea, un revisor externo para que no haya conflictos de intereses, para que no haya ningún tipo de interferencia en esas recomendaciones que él va a hacer. Y a partir de esas recomendaciones del revisor, del árbitro, el editor va a tomar una decisión. O sea, no es el revisor el que toma la decisión de si aprueba o no el manuscrito. Eso es una decisión que compete al editor, que lleva en cuenta, por supuesto, las recomendaciones y las recomendaciones, sean cuales sean, del revisor. Entonces, generalmente el editor va a enfrentarse a algunas alternativas. Rechaza o acepta con modificaciones o acepta sin modificaciones o acepta con modificaciones mayores, menores. Hay también una gama de alternativas que dependen de la organización de la revista y dependen inclusive también del propio sistema de gestión de manuscritos que se utilicen. Algunos tienen sus peculiaridades. En cualquier caso, esa comunicación debe ser hecha al autor. Debemos decirle al autor: por tales y tales razones su manuscrito fue rechazado, o su manuscrito va a ser aprobado si cumple con determinadas recomendaciones, con determinadas indicaciones. Y también hay diversas formas de hacer esa comunicación. Puede ser directamente utilizando las alternativas que da el sistema de gestión de manuscritos, o el editor puede manualmente realizar un resumen de arbitraje a partir de las recomendaciones de los árbitros y enviar al autor. Existe también una posibilidad de informar al revisor de esas decisiones. Y yo personalmente me gusta bastante esa posibilidad que me da el Open Journal System, que es el sistema que utilizo para mis revistas, de comunicar al revisor cuáles fueron las decisiones que yo tomé con ese manuscrito. En un mensaje con copia ciega, o sea, el autor no va a saber a quién yo le estoy mandando ese mensaje, pero yo le envío sí al revisor qué fue lo que le pedí al autor, por ejemplo, cuáles fueron las recomendaciones que yo pedí al autor o cuál fue la decisión que tomé. Creo que es una manera de demostrarle al revisor que lo estamos teniendo en cuenta, demostrarle al revisor que es importante realmente para nuestro trabajo y por tanto de recompensarlo de alguna manera por ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido y no es todo lo valorado que debería ser. Entonces, una vez que el manuscrito está aprobado, ya podemos pasar a otras etapas. Corrección y diagramación es lo que voy a hablar aquí. Quiero antes llamar atención también sobre un aspecto y son los metadatos del artículo en la plataforma. Deben ser actualizados una vez que el autor hizo las modificaciones que hizo. Por ejemplo, a veces una de las recomendaciones podría ser alguna modificación en el título o alguna modificación en el resumen, y necesitamos certificarnos de que esas modificaciones fueron hechas no solamente en el artículo que va a continuar el flujo editorial, sino también en los metadatos en la plataforma, porque esos metadatos son los que van a quedar como portada, digamos, de la revista, del artículo, y son los metadatos que van a ser cosechados también por otros sistemas para incorporar en bases de datos, etc. Entonces, ellos tienen que tener esa revisión de calidad. Tienen que estar completamente de acuerdo con lo que nosotros aceptamos como versión final del manuscrito. Entonces, el editor, ya una vez que está aprobado el manuscrito, va a enviarlo para otras etapas. Yo coloqué aquí algunas. Pueden haber más etapas. Cada revista también organiza su proceso editorial de la manera que considera mejor, pero en sentido general estas pudieran ser 4 etapas bien comunes, ¿no? Una primera etapa que sería esa revisión que hace el corrector de estilo o un editor para la revisión del lenguaje
el ajuste a las normas de la revista, una etapa que pudiera ser de traducción. A veces algunas revistas tienen o contratan a algún traductor para que haga la traducción de los títulos, de los resúmenes, incluso de los textos completos, todo depende de la revista. Una etapa de normalización aquí que yo destaqué aparte, pero que pudiera estar, por ejemplo, en esa misma revisión de estilo, pudiera también hacerse una revisión y una normalización de las referencias bibliográficas, de los nombres de los autores, de otros elementos formales que lleve el artículo, y una etapa, bueno, de diagramación, maquetación, conversión, de revisión de los gráficos, de las tablas y conversión ya en los archivos con los que la revista va a ser después distribuida. Y una vez que esté esos PDF, ese texto ya preparado, pues vamos a una etapa de corrección de pruebas, corrección de galeradas también se le denomina. Esa corrección la tiene que hacer. Algunas revistas pudieran tener una persona que haga eso, un corrector de pruebas, pero pudiera ser también el editor o el editor de sección junto con el autor. El autor tiene también que revisar esas galeradas justamente para detectar cualquier error, pequeño error, algún detalle que se haya ido durante todos estos procesos que han pasado. Es una etapa de control de calidad. ¿Es la única? No. Depende también de la revista. Hay revistas que realizan ese filtro de control de calidad una vez que termina cada proceso. Hay alguien que revisa si ese proceso culminó adecuadamente y hay otras revistas, que, en fin, organizan el control de calidad ese al final. Pero es muy importante que ocurra precisamente porque después del control de calidad, después que ya el autor dio su aceptación, y creo que esa es una etapa muy importante. Hay revistas que tratando de acelerar su proceso editorial, pues no le mandan al autor las pruebas, las galeradas, ¿no? No le piden al autor que revise esa versión final. Creo que ese es un error que lleva a muchos errores, ¿no? Porque siempre hay la posibilidad de que pueda haber pasado desapercibido algún detalle que sea importante revisar antes de la publicación ser publicado, valga la redundancia. Entonces, una vez ya todo preparado, pasamos entonces ya a la publicación. El artículo o los artículos ya pueden estar listos para ser publicados en diferentes formatos. Y esa publicación se puede hacer con diferentes variantes también. Yo voy a referirme a publicamos el número completo, o sea, todos los artículos que conforman el número los publicamos de una sola vez como un número, de acuerdo con la periodicidad establecida por la revista, o publicamos algunos artículos anticipadamente, o publicamos todos en publicación continua, o sea, van a ir saliendo en la medida en que son listos. Son decisiones que la revista tiene que tomar y yo voy a detenerme un poquitico en cada una de estas variantes. Digamos que el modelo de producción editorial tradicional, como es puesto aquí, es que el número, si la revista es trimestral, digamos, al inicio del trimestre generalmente, la revista publica un número con todos los artículos que componen ese número. Esos artículos fueron seleccionados, los PDF fueron creados ya con las páginas asignadas, ordenadas, y el número se va a publicar completo. Ahora, eso puede causar una demora innecesaria, porque digamos que los números los artículos van llegando, yo voy editando, preparando esos artículos, pero hay artículos que pueden estar listos 3 meses antes y solo vienen a ser publicados 3 meses después cuando el resto de los artículos ya está listo. Entonces, evidentemente es un tiempo que ese artículo perdió para estar visible, para ser utilizado, consumido, y por tanto otras variantes fueron adoptándose en la medida en que los procesos fueron más digitales. Y entonces surgió así la publicación anticipada, o en inglés Ahead of Print, Online First Publication.
Ella es más indicada para versiones, o sea, para revistas que mantienen una versión impresa. O sea, la versión impresa va a mantener una periodicidad, una publicación del número completo según la periodicidad establecida, pero algunos artículos pueden ir saliendo primero. Ya el artículo ya está aprobado, lo publico, o sea, lo pongo en línea, pero ese artículo todavía no va a estar, por ejemplo, vinculado a un volumen específico, no va a tener una paginación. Y cuando yo vaya a publicar definitivamente el número, voy a tener que rehacer ese PDF y colocar todos los elementos que ya vinculan a ese artículo con un número específico. Entonces, para una revista que mantiene una versión impresa, esa podría ser una vía de darle mayor visibilidad y más rápidamente ir colocando los contenidos en línea en cuanto el número se prepara y se imprime. Ahora, a partir de 2008, un paso más al frente lo dio la revista British Medical Journal. Y esto es precisamente la publicación continua. Es muy aconsejado para revistas que son completamente online. ¿Y qué cosa es la publicación continua? Pues que ya no vamos a esperar a que el número esté completo, sino que vamos a ir publicando los números independientes individualmente o en pequeños lotes, pequeños grupos de artículos, una vez que estos artículos ya pasaron por todas las etapas. Hay varias variantes. Cielo tiene una guía desde 2015 donde precisamente da todo un paso a paso de cómo una revista puede adoptar esta variante de publicación continua. Y ellos aquí también mencionan esas variantes. O sea, yo podría publicar, mi revista podría tener un solo volumen, adoptar un volumen único que yo abro, por ejemplo, al principio del año y voy a cerrar al final del año. Y durante todo ese periodo yo voy a estar publicando en la medida en que los artículos llegan, se editan, o sea, se revisan, se aprueban, se editan y se preparan. Voy a ir publicando de una manera continua en ese solo volumen. Pero puedo tener otras variantes. Yo podría mantener la misma estructura de varios números al año. Abro mi número y voy publicando hasta la vigencia de ese número. Por ejemplo, nuestra revista, la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, adoptó esa variante. Nosotros tenemos una periodicidad trimestral. Al principio del trimestre abrimos el número y vamos publicando. Todavía no llegamos a la versión ideal, que sería publicar uno a uno los artículos, ¿no? Pero estamos publicando 3, 4 artículos y después publicamos los otros artículos. Generalmente publicamos entre 10 y 11 artículos por número. Cuando termine el trimestre, pues cerramos ese número y abrimos otro, y igualmente comenzamos esa publicación. Y otra variante interesante es mantener varios números abiertos que son alimentados simultáneamente. Digamos que yo tengo interés en realizar un número temático, o sea, tengo números temáticos, y en la medida en que me van llegando artículos sobre una temática, pues yo voy publicando en ese artículo, y simultáneamente artículos sobre otra temática puedo irlos publicando en otro número que está abierto también. Entonces, es una tercera variante que es interesante. Y el asunto sería, pues, darle más agilidad sin tener que esperar que el número esté completo. Interesante es que los números aquí los artículos pierden los números de página como identificación. Ahora la identificación va a ser a través de un identificador llamado eLocation, que posiblemente ustedes ya vieron. Si alguna revista de aquí todavía no está utilizando, pues ya tal vez vieron también esa posibilidad. Aquí yo coloqué aquí esta imagen de nuestra revista, y aquí en esa esquinita tiene precisamente ese eLocation como identificador para los artículos que están publicados en ese modelo de publicación continua. Bueno, el artículo ya fue publicado, sea cual sea la modalidad, pero ahí no nos detenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a divulgar. Y tenemos ahora las redes sociales, tenemos los blogs, tenemos muchas posibilidades para hacer
esa divulgación, lo que se conoce también el marketing digital, la posibilidad de comenzar a hacer, posicionar nuestra revista en diferentes comunidades, en diferentes contextos, de manera que sea aprovechada lo mejor posible. No me voy a detener aquí tampoco porque sé que también hay una sesión sobre comunicación científica, como de divulgación científica, y el año pasado también hubo una presentación que está disponible en el sitio del canal de YouTube del webinar y que puede ser consultado. Solamente aquí algunos ejemplos de revistas que están utilizando algunas de esas plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, el blog de Cielo en Perspectiva, que es sumamente interesante, la posibilidad de hacer press release una vez que los artículos están publicados para darle mayor visibilidad entre la comunidad científica. Bueno, no terminamos con la divulgación. Una vez que está publicado, tenemos otra etapa muy importante, que es precisamente la indexación en bases de datos. Indexación es precisamente, bueno, la incorporación de esos metadatos que representan los artículos en una base de datos bibliográfica, una base de referencial a texto completo. Por ejemplo, Lilacs, Cielo, Scopus, Lisa, son bases de datos, cada una con sus objetivos, cada una con sus criterios de entrada, pero en sentido general, estar en una base de datos nos permite que los artículos sean mejor recuperados, que tengan más visibilidad y por tanto que puedan ser más útiles a los lectores. Si estamos hablando de, estamos aquí en Lilacs, ¿no? Son nuestros anfitriones y por tanto me voy a detener un poquitico en la indexación en Lilacs como parte de ese proceso editorial. Se me fue un proceso aquí escrito en portugués. Bueno, Lilacs tiene algunas variantes para la alimentación de su base de datos. Los bibliotecarios de las redes cooperantes, pues, alimentan las bases de datos, pero ellos también utilizan mucho la cosecha automática de metadatos a partir de las revistas que ya están indexadas en Cielo. Ahora, una variante interesante que ellos están estimulando bastante es precisamente que sean los editores los que colaboren también en, digamos, una precatalogación de los artículos en la base de Lilacs, utilizando como mecanismo un Lilacs Express. Lilacs Express es precisamente una iniciativa colaborativa que permite que los editores registren los metadatos básicos de los artículos una vez que estos son publicados para agilizar todo este proceso. ¿Qué ventaja? Bueno, ya divulgamos inmediatamente los artículos en Lilacs, colocamos los textos completos, porque el editor puede también colocar los textos completos en Lilacs, y aumenta la visibilidad de la revista utilizando este contexto de una red tan grande y de tanta tradición en Latinoamérica como es Lilacs. Naturalmente, no lo coloqué aquí, pero naturalmente los editores estaríamos ayudando también, colaborando con el trabajo de los bibliotecarios de la red de centros cooperantes. Esto sería un ejemplo de un registro precatalogado por los editores dentro de Lilacs, que quedaría, sería bien identificado para diferenciarlo de un registro que ya está indizado, o sea, ya tiene atribuido descriptores de asuntos, descriptores temáticos que van a enriquecer mucho más y que es un trabajo que realizan los bibliotecarios de la red de centros cooperantes de Lilacs. Esto sería el ejemplo de un registro ya con muchos más metadatos y mucho más enriquecido. Hay una presentación muy buena, muy didáctica que hicieron Angélica y Sueli, justamente muy recientemente, el 8 de mayo, en la capacitación de la red Lilacs, precisamente orientando, instruyendo cómo los editores pueden utilizar la interfase FIAdmin para hacer este registro en la base de datos Lilacs. Entonces, voy a dejar aquí el link para que las expertas sean las que
expliquen esos procesos. Y bueno, ya casi finalizando, quiero referirme a un último aspecto que yo considero que puede ser también parte del proceso editorial, muy importante también, y son actividades de medición de impacto y relevancia de los contenidos. Esta medición de los impactos, bueno, es a través de estudios bibliométricos, almétricos, o sea, estudios que permitan, por ejemplo, identificar cuáles son los artículos, los temas, los tipos de artículos que tienen mayor repercusión en la comunidad científica, o sea, de nuestros artículos publicados por nuestra revista, cuáles son aquellos que han tenido mayor repercusión, mayor visibilidad, mayor interacción. Identificar, por ejemplo, nichos temáticos. Podríamos saber cuáles son las temáticas donde ya hemos publicado mucho, pero cuáles son temáticas que casi no publicamos y que ahí podríamos dedicar también espacios para la publicación. Identificar también la circulación geográfica de nuestros artículos. Estamos teniendo lectores de Europa o estamos teniendo lectores solo de Latinoamérica, estamos teniendo lectores en otras partes del mundo, en fin, serían datos interesantes que nos permitirían trazar estrategias, redefinir políticas, mejorar diferentes aspectos de procesos editoriales, inclusive estrategias de divulgación, estrategias de indexación en base de datos, y por tanto sería otra etapa, otro subproceso que a mi juicio podría formar parte de ese proceso editorial porque vendría a cerrar un poco el ciclo de publicación y evaluación de lo que publicamos. Y entonces, bueno, ya ahora sí aquí estoy casi terminando, pero quería dejarlos con esta cuestión también. Revistas y repositorios de preprint, aliados o competidores. Cuando los repositorios comenzaron con el movimiento de acceso abierto, las revistas se sintieron un poco que, bueno, estos quieren invadirnos, están compitiendo con nosotros por la visibilidad. Muchas polémicas sobre este tema, pero yo creo que en estos momentos estamos llegando a la conclusión de que somos aliados, no somos competidores, son procesos que pueden ocurrir casi simultáneamente. O sea, el artículo puede ser enviado a una revista y también enviado a un repositorio. Va a ir teniendo visibilidad en lo que la revista realiza todos sus procesos. Inclusive puede ir obteniendo retroalimentación que pueda ser incorporada en el momento de revisión del artículo en la revista. Entonces, son trabajos que pueden ser llevados de la mano. Aquí en la región recientemente, bueno, la iniciativa de Cielo Preprints ya fue lanzada. Precisamente está alimentada tanto por autores como editores. Los dos podríamos estar enviando preprints a la revista en cuanto el proceso editorial va caminando también. Y recientemente, bueno, el profesor Piotr también habló de eso en la sesión anterior. La Asociación Brasilera de Editores Científicos junto con el IBIC, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Brasil, pues están lanzando próximamente Emery, que va a ser alimentado solo por editores, precisamente para dar una visibilidad a esos preprint con aval, por supuesto, de los autores. Entonces, forma parte también de la ampliación de los procesos editoriales, porque eso implicaría ahí también otras responsabilidades para los editores. Son cuestiones que pueden estar en discusión, pero que evidentemente amplían todo el panorama de la comunicación científica. Y ahora sí, ya estoy haciendo un resumen de finalización. Aquí, bueno, los procesos editoriales en sentido general deben ser apoyados por las políticas editoriales, por las directrices para los autores, por los comités asesores. Son procesos que como engranajes deben estar bien engrasados, ir caminando unos apoyándose en otros. Y por supuesto son seres humanos los que están detrás de esos procesos editoriales que necesitan funcionar también como equipos, necesitan funcionar colaborativamente. No es para dejar todo en manos del editor, necesitamos trabajar en equipo.
porque nuestro objetivo precisamente es cumplir las expectativas tanto de los autores, de los lectores, como de todo el equipo editorial que representa a la revista y que en definitiva está cumpliendo un papel social. No estamos publicando revistas para nosotros, estamos publicando revistas para la sociedad, para el país, para nuestra comunidad científica. Entonces, bueno, ahora sí termino. Dejo aquí una bibliografía recomendada, poca bibliografía y muchísimas cosas más. Y muchas gracias, obrigada. Estoy a disposición. Profesora Nancy, muchísimas gracias por la presentación excelente, muy didáctica. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muy bien, ahora nosotros entonces empezamos la parte de preguntas y dudas que ustedes que están aquí con nosotros. Ahora tenemos 197 conexiones. Entonces, si ustedes tienen dudas ahí, yo voy a empezar a leer aquí para la profesora. Yo sé que incluso Dr. Piotr estaba en la sesión, no sé si aún está. También me gustaría destacar que Verónica Vidal también está, nuestra gerente de área, pero ahora necesito salir debido a otras reuniones. Pero entonces, muchas gracias a todos que están con nosotros hasta este horario, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar aquí con los comentarios en el chat y preguntas, ¿no? Aquí, ahora Lisette Madariaga Monroy, algunas ideas para motivar a los autores para el envío de sus manuscritos para publicación. Gracias. Aquí solo un comentario. Ahora Lisette Madariaga Monroy. Lilacs Express permite obtener datos de citación de artículos. Bien, yo creo que nosotros aquí debemos contestar. En realidad, en Lilacs no es posible obtener datos de citas, ¿está bien? De citación de datos porque es una base de datos referencial, entonces no hay cómo. Y Lilacs Express, como dijo la profesora, es una parte del proceso de Lilacs. Entonces, la cosecha de datos de Cielo y también la entrada de datos manual, como la precatalogación que dijo la profesora, que los propios editores hacen, ¿está bien? No es algo que genere datos de cita o algo así. Es un paso dentro del proceso de publicación de los registros dentro de Lilacs. Comentario de Adris de Porto, gracias, ótima palestra. Suyapa García, muchas gracias y con la pena que en varios sectores en Tegucigalpa se fue la energía y nos desconectamos. Saludos. De Tegucigalpa, Honduras, ¿no? Bien. Hugo Roberto Arriaga Morales. Se publica el nombre de los revisores en el índice de editores y comité editorial. Creo que quiere que comente, profesora. Bueno, yo creo que los nombres de los editores, de los revisores, no necesitan, o sea, no deben ser publicados en el índice del comité editorial. Lo que hacemos, lo que hacen muchas revistas es, por ejemplo, al final del volumen, publicar la lista de todos aquellos que contribuyeron, de todos los revisores. Es lo que generalmente se realiza. No colocarlo porque los revisores van cambiando y se supone que lo que uno coloca como comité editorial es algo que tiene una permanencia mayor, pero los revisores sí van cambiando y por eso el reconocimiento se les hace. Por ejemplo, nosotros enviamos cartas al final del año a todos los revisores, cartas individuales, agradeciendo su trabajo y también publicamos la lista al final del volumen. Hola, ¿me están escuchando? Sueli, seu microfone está fechado. Perdóname. Nidia Hernández está aquí con su mano arriba.
¿Tú puedes pasar la palabra ahí a Angélica, por favor? Nidia, tu micrófono. Sí. ¿Dónde lo activo? ¿Dónde Ya estoy yo? Ya se escucha, Nidia. Ay, qué pena. Buenos días. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Yo soy diseñadora gráfica de la Universidad de Santander, de Bucaramanga. Manejo las revistas científicas. Bueno, hago la diagramación de la revista Cuidarte de enfermería. Manejo también la revista Innovaciencia de ingenierías y la revista IB también de ingenierías. Mi pregunta es, ¿todas estas recomendaciones se pueden aplicar a cualquier tipo de revista científica? No sé si de pronto soy redundante al hacer la pregunta, ¿sí? Porque pues hay muchas cosas que yo manejo que sí son parecidas, pero no sé si puedo también aplicarlas a las otras revistas que no sean de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Muy buenas las recomendaciones en todas las actividades que ustedes realizan. Gracias. Profesora. Sí, estos elementos que yo coloqué aquí, yo creo que son de uso general para cualquier revista, sea del área que sea. Naturalmente, cada área tiene sus especificidades y cada área publica artículos o tipos de artículos que también requieren tratamientos específicos. Yo publico artículos sobre todo que son del área de ciencias sociales aplicadas al dominio de las ciencias de la salud y no son exactamente los mismos procesos ni los artículos no tienen la misma estructura, por tanto no van a tener la misma diagramación, por ejemplo, que una revista que publica trabajos de una revista médica, por ejemplo, que tienen también otra estructura diferente. Entonces, aunque las recomendaciones y digamos que las fases, las etapas del proceso editorial son en general las mismas, las especificidades son determinadas por el perfil editorial, por la tipología de los artículos, por esas cuestiones más inherentes de la revista. Gracias. Pregunta de Nisbet Jiménez de Venezuela. Buenos días, les felicito por su ponencia. Una duda. ¿El editor de una revista puede publicar en ella? ¿Quién lo evalúa y acepta que su artículo sea publicado y cada cuánto tiempo puede publicar? Bueno, idealmente, yo pienso que el editor podría publicar en la revista, solo que idealmente debería existir otro editor, un editor de sección, un editor asociado, otro editor que sea el que maneje la revisión de ese artículo. O sea, sería un poco entrar en un conflicto de interés que el editor publicara y él mismo se revisara el artículo, él mismo asignar a los árbitros para su artículo. Entonces, yo creo que una revista seria debería sí tener en cuenta esa separación de funciones y si en un momento determinado el editor, por alguna razón, publica en la revista, pues debería haber otro editor que sea el que se encargue de hacer el manejo de la evaluación, de la revisión por pares, etc. Creo que no da para decir cada cuánto tiempo. Creo que esa es una decisión que tiene que ser colegiada en el consejo, en el comité editorial, esas decisiones. Una cosa diferente es la publicación de editoriales. Ya, el editorial sí es un tipo de artículo especial que sí es del editor, del cuerpo editor. Está bien, gracias. Giovanni Cortés Guevara. El flujo editorial está dado por el repositorio de cada institución, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ahí no entendí muy bien. Si se refiere al repositorio. Si el flujo editorial es dado por el repositorio de cada institución. Esto está preguntando si esto es verdad. No, bueno,
El repositorio es una cosa, la revista es otra. Entonces, la revista tiene un flujo editorial. El repositorio puede tener un flujo de procesos también para publicar, pero bueno, son dos cosas diferentes y separadas. Patricia Filco, ¿qué es eLocation? ¿Cómo se obtiene? ¿Es como DOI? Si uso eso en flujo continuo, la numeración de páginas en los números inicia siempre en uno. Sí, no, el eLocation no es como el DOI. El eLocation es un número que es construido por la propia revista y cada revista puede tener determinados criterios para crear ese número. Es un número que se va a usar para identificar ese artículo. En la publicación continua, recuerden que ya no vamos a tener números de páginas. Los números de páginas ya no van a ser utilizados para identificar el artículo. Entonces, el identificador es ese location que va a crear la revista, el cuerpo editor de la revista. Yo creo que esta también, tu respuesta también contesta a María Estrada. Excelente presentación, cómo y dónde se tramita el eLocation. Entonces creo que ya contestou, não? Glaucia Cruz, ótima apresentação. Gostaria de perguntar se a publicação ahead of print por número, como você utiliza no seu periódico, gera algum problema em uma eventual avaliação do periódico por parte da CAPES. Bueno, nosotros utilizamos no ahead of print, utilizamos publicación continua. O sea, en ahead of print el artículo no está aún concluido. Él, digamos que es como una previa de ese artículo que luego va a ser publicado oficialmente, digamos. Nosotros utilizamos publicación continua. No tengo muy claro esa cuestión de la avaliación por CAPES. Yo creo que CAPES tendría que un poco que ajustarse en todo caso, porque esto ya es una tendencia internacional, nacional e internacional. Cielo, por ejemplo, recomienda fuertemente que las revistas dentro de la plataforma de ellos pues sigan la publicación continua. Así otras bases de datos tienen recomendaciones porque es para agilizar. No creo que tenga que ver con la evaluación de CAPES y en todo caso ellos tendrían que ajustarse a este nuevo panorama de la comunicación científica. Hay una pregunta de Diana Caro que también pienso que ya ha contestado. Tengo una consulta. En relación al eLocation, ¿este ID reemplazaría en su totalidad página inicial y final? Sí, reemplazaría. Natalia Ávila. Saúdo a todos os painelistas e os participantes. Gostaria de saber qual é a opinião da professora Nancy relativa à criação de um escritório de editoração que funcione vinculado à gestão de portais de periódicos, objetivando uma melhor profissionalização dos periódicos de instituições públicas. Yo, bueno, no veo aquí la pregunta, se me fue, pero yo creo Natalia Ávila. Es que Natalia Ávila. No la encontré aquí. Bueno, de cualquier manera, yo pienso que toda medida, toda estrategia que permita esa profesionalización de la revista y de manera que la revista tenga un apoyo institucional mayor, es bienvenida. O sea, las revistas nuestras muchas veces están aisladas, el editor está solo en los procesos, y entonces, si tenemos un mecanismo, sea aliándonos a los repositorios, a los escritorios de comunicación científica, pero un mecanismo que permita fortalecer el equipo editorial, pues sería muy bueno. Estoy completamente de acuerdo. También algunas felicitaciones aquí de Lidia Loterzo, Hugo Roberto Arriaga Morales. Felicitaciones. Una pregunta de Emma Molina. Muchas felicidades, excelente. Solo quisiera aclararme
¿Los revisores entonces no deberían formar parte del consejo editorial? No, los revisores no deben formar parte del consejo editorial. Aquí vamos a recordar que podríamos tener un comité editorial dirigido a garantizar el cumplimiento de la política editorial y podríamos tener un consejo o un comité también científico que sea asesor en otros temas relacionados con las temáticas que se abordan. Pero en cualquier caso, yo pienso que los revisores deben estar completamente aparte, deben ser completamente independientes de la revista. Esther Flores, ¿algún formato para publicar la lista de revisores? Está pidiendo una sugerencia de algún formato. Yo creo que no tiene no hay ningún formato preestablecido. Nosotros, por ejemplo, hacemos normal una lista donde los ordenamos alfabéticamente por el nombre, colocamos nombre, institución, hacemos un mensaje genérico de agradecimiento y solo eso. Bien. Otras felicitaciones aquí de José Jaime Castaño Castrillón. Gabriela Candas. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para las actividades de medición de impacto y relevancia de contenidos? Bueno, aquí yo hablé muy genéricamente de estudios bibliométricos y estudios altmétricos. O sea, los estudios bibliométricos un poco estarían más dirigidos a los estudios bibliométricos tradicionales que se hacen con las publicaciones donde uno mide, cuantifica autores, revistas, y para eso hay diferentes herramientas, tanto para colecta de los datos como para su procesamiento y visualización. Y los estudios altmétricos ya estarían dirigidos a medir la interacción en redes sociales. Entonces, una revista tiene una página en Facebook, tiene una cuenta en Twitter y existen diversas herramientas también para colectar esos datos de interacción entre las personas que interactúan con la revista. Número de visualizaciones, número de posts, de comentarios. Entonces, existen diversas herramientas. Sí. Creo que también ya fue contestada. Mariluz Giorgetti, buenas tardes. Quisiera saber quién se asigna el allocation en revistas continuas. Muchas gracias. También ya fue contestado. Teresa Milán, excelente presentación, muy didáctica. Hoy están apareciendo muchas publicaciones producto de la pandemia que son estudios que no tienen suficientes evidencias. ¿Cómo alertar o identificar para frenarlas? Eso ya es otro tema. Bueno, sí, por la amplitud y la complejidad. Realmente ahora con la pandemia estamos viendo, por ejemplo, muchos preprints publicándose en repositorios de preprints y son estudios preliminares, son estudios que no tienen todavía suficiente evaluación en muchos casos. De hecho, tuvimos el ejemplo de aquel preprint que fue publicado y a partir de ahí comenzó a decirse que si el virus había sido creado en laboratorio, etcétera. Y fue a raíz de una investigación muy preliminar. Entonces, evidentemente, eso es un riesgo que corremos. Creo que la vigilancia de la comunidad científica es la herramienta para poder frenar o alertar cuando hay dificultades en ese sentido. De hecho, fue la comunidad científica que comenzó a reclamar de las debilidades del estudio, en aquel caso en particular, que hizo que ellos se retractaran. Entonces, no creo que haya en ese caso otras herramientas que no sea estar al tanto de lo que se publica y, por supuesto, comentar, contribuir para alertar y frenar cualquier tipo de error. Luz Marina Rojas, de Paraguay. Es que conozco a ella. Buenos días, muchas gracias. Mi consulta es, si el bibliotecario normalmente tiene muchas actividades en la revista, ¿cómo lo podíamos denominar? Por ejemplo, en la revista donde estoy
está como coordinador de producción editorial. Perdón, me puse a leer los comentarios. Ok, si el bibliotecario normalmente tiene muchas actividades en la revista, ¿cómo lo podíamos denominar? Por ejemplo, en la revista donde estoy, está como coordinador de producción editorial. Sí, yo creo que, o sea, nosotros somos de formación bibliotecarios, pero eso no quiere decir que siempre estemos ocupando una plaza de bibliotecarios o tengamos siempre que llamarnos bibliotecarios, ¿no? O nuestra formación y nuestras competencias son independientes de los lugares de actuación. Entonces, si ese bibliotecario está desempeñando funciones como productor de contenido, como gestor de producción, no me acuerdo ahora, pues puede ser nombrado así. Yo creo que no hay ningún problema, ninguna contradicción en eso. Ricardo Maki, ¿tiene información de cursos sobre el uso de Open Journal System? Bueno, ahora mismo, o sea, sé que hay diversos cursos, hay tutoriales en internet también, pero bueno, ahora mismo no tengo información de uno que esté sucediendo en estos momentos. Se lo debo. María Elina Serra, ¿se deja constancia en algún lado o se hace público de algún modo que el editor que escribió un manuscrito no fue quien lo revisó y manejó? Excelente presentación, gracias. Sí, muy bien, eso es muy importante. La transparencia, eso es la transparencia de los procesos. Es importante que cuando el editor escribe un artículo como autor y otro editor es el que se encarga de todo el proceso, pues eso puede estar escrito en una nota, por ejemplo, en el mismo artículo. Ya lo he visto en revistas de muchos lugares. Creo que es una práctica que debe ser hecha así con transparencia. José Ángel Sánchez, ¿podría extender su explicación acerca de la publicación de metadatos u otro tipo de datos? Los metadatos son aquellos elementos que describen un artículo. Por ejemplo, el autor, el título, las palabras claves. Entonces, el autor usualmente tiene que registrar los metadatos que describen su artículo, que representan su artículo, cuando él está enviando un artículo para un sistema de gestión de manuscritos. Y en el caso de las bases de datos donde estamos indexando nuestros artículos, pues el editor enviaría esos mismos datos que son elementos, metadatos que representan al artículo. Cuando me referí a otros tipos de datos, es porque existen también ahora todo un movimiento, parte de la ciencia abierta, que sería disponibilizar, abrir los datos de investigación, también colocándolos en línea. Por ejemplo, un investigador aplica una encuesta y va a tener un conjunto de datos. Esos datos pueden ser disponibilizados junto con el manuscrito. Eso depende de la revista. Hay revistas que no tienen un proceso establecido, una manera establecida para publicar las dos cosas, texto y datos. Hay revistas que ya están adoptando determinados procesos para poder realizar esta función también. María Elina Serra, yo trabajo en una revista, nos manejamos de ese modo. Si uno envía un trabajo, no participa en nada de su proceso editorial. Pero ¿cómo podemos dejar constancia para los lectores de eso? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Fue más o menos lo que contesté anteriormente. O sea, es importante colocar una nota, por ejemplo, en el mismo artículo, colocar una nota explicitando que el autor es editor, pero que ese artículo fue manejado por otro editor, fulano de tal. Inclusive, podría ser colocando el nombre también para ser bien transparentes en ese proceso. Aquí hay una pregunta, creo que para nosotros, de María Soledad Espínola Torres.
muy buena la charla. El perfil de YouTube, ¿cuál sería? Para buscar las charlas anteriores mencionadas. Saludos desde Paraguay. María Soledad, este canal de YouTube es de Red BBS que BIREME mantiene, pero siempre que nosotros cerramos la sesión virtual, abre un otro enlace que es de la página de la documentación de todas las sesiones anteriores. Entonces, en esta página que se abre, están las presentaciones PowerPoint y también el enlace del video que ya está embedado, ¿se dice esto? Embedado dentro de la página. Entonces, es sencillo de acceder porque a partir de la página de Lilacs también se puede ir en el menú de sobre y ahí sesiones virtuales. Y ahí ustedes van también a volver a acceder a esta página de las sesiones virtuales de buenas prácticas en los procesos editoriales. ¿Está bien? Déjame ver aquí, María Estrada. ¿Qué opina del uso de ORCID como manera de normar los autores? Bueno, es una tendencia y una práctica que está extendiéndose, entonces creo que lo que nos toca es adaptarnos un poquito a esa tendencia y adoptarla en nuestras revistas. María Estrada nuevamente, pero creo que para nosotros aquí, ¿cómo afecta el location en la alinización de Lilacs? No impacta en nada, María Estrada, porque en los metadatos de Lilacs hay el campo de páginas de los artículos. En este campo es que nosotros vamos a incluir el número de location. No vamos más a incluir los datos de inicio de página y última página, pero incluir el número de location en el campo específico. ¿Está bien? Nadia Rodríguez, gracias por todas las aclaraciones y por la presentación. Saludos desde El Salvador. Realmente una de las dificultades más grandes, sobre todo para las revistas recién nacidas, es que los pares evaluadores acepten las revisiones. Me ha pasado que he enviado invitaciones a personas con nombres latinos en artículos en inglés, el idioma de la ciencia, y me responden en italiano, francés, que por situaciones de idioma no pueden revisar. ¿Cómo evito eso? Bueno, realmente conseguir árbitros y conseguir buenos árbitros es el desafío mayor que tenemos los editores. Tenemos que hacer una base de datos. Yo a veces paso horas tratando de buscar un árbitro específico para un artículo, revisar, por ejemplo, bases de profesionales según el área. Aquí en Brasil, revisando el látex. Hay que tratar de hacer una base de datos lo más amplia posible y siempre estaríamos a expensas de que suceda algo así, ¿no? Invitar a alguien que por alguna razón no pueda aceptar. Es algo que nos toca lidiar con eso. Sí. Lourdes Montserrat Mora Insfran. En el caso de los bibliotecólogos que fungen de editores ejecutivos, ¿son en revistas su área propiamente? ¿Cómo? En el caso de los bibliotecólogos que fungen, no sé qué es función. Sí, funciona. Que funcionen como editores ejecutivos, ¿son en revistas de su área propiamente? Creo que es esto. Cuando un bibliotecólogo es editor ejecutivo, yo creo que es esto. O sea, que si un bibliotecario solamente puede actuar como editor ejecutivo en revistas de su área. Yo creo que eso depende de su competencia, depende de si él tiene especialización y competencias en otras áreas, porque evidentemente un editor ejecutivo tiene que tener una articulación muy grande con autores, con revisores, con otros, con el consejo científico. Entonces, si uno no es de esa misma área, pues va a pasar más trabajo para tener esa interacción.
pero nadie quita que pudiera ser, ¿no? Ser editor ejecutivo también, digamos que es un cargo de prestigio, en el sentido que si uno tiene un buen desenvolvimiento en un área, pues podrían elegirte para ser editor ejecutivo. Entonces, depende de cómo te has movido en esa área. Adolfo de Rod. Muy buena clase. ¿Qué opinas sobre la identificación del editor de un artículo en la misma publicación? Yo no comprendí, pero... Creo que es una pregunta relacionada a las anteriores, o sea, el editor como autor puede escribir en su revista, pero tiene que ser manejado por otro y publicado así, o sea, esclarecido que ese trabajo fue revisado por otro, ¿cómo es? Manejado por otro editor. Lisbeth Jiménez, ¿qué otras herramientas además del Web of Science se pueden utilizar para calcular el índice H? Existen diversas bases que utilizan índice H como indicador. Google Scholar también tiene índice H. Esa podría ser una herramienta gratuita para utilizar. Lourdes Montserrat Mora Instram. Me refiero a la publicación que citó en su presentación sobre el papel del bibliotecario en el proceso editorial. No entendí. Es la continuación de, déjame ver aquí, Lourdes Montserrat Mora, déjame ver aquí. En el caso de los bibliotecólogos que fungen de editores ejecutivos, son en revistas de su área propiamente. Ahí ella complementa aquí. Me refiero a la presentación que citó en su presentación sobre el papel del bibliotecario en el proceso editorial. Bueno, ahora no recuerdo específicamente si en esa investigación los que respondieron eran de esa área. Vamos a revisar de nuevo el artículo ahí para ver bien eso. Angélica está hablando aquí que vamos a hablar acerca de location en la próxima presentación, el 17 de junio. Déjame ver. Y en julio, 15 de julio, vamos a hablar sobre peer review. ¿Está bien? Bien. Llegamos a todas las preguntas contestadas. Tuve que saltar algunas felicitaciones, profesora, pero recibió muchísimas aquí dentro del chat, ¿sí? Entonces, me gustaría agradecer muchísimo a profesora. Realmente fantástica tu presentación, muy didáctica, muy detallada, excelente. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. ¿Sí? Aprovecho para nuevamente agradecer la participación de todos los que participaron. Un beso grande a Roberto, que vi que me mandó un beso también. Abrazos a todos los colegas latinoamericanos que también estuvieron por aquí. Y gracias nuevamente a ustedes de LILACS por la invitación y la oportunidad de cambiar ideas aquí. Muchas gracias, profesora. Bien, antes que me olvide, tenemos entonces también aquí un enlace en el chat para la tarea 3. Siempre que tenemos las sesiones virtuales, hay una tarea para hacer. Entonces, a todos que quieran, ya pueden pinchar ahí en el enlace de la tarea para contestar las preguntas. Y al final también de esta sesión, ustedes van a acceder a un formulario de feedback de esta sesión virtual en específico. ¿Está bien? Pido que contesten también porque de la evaluación que hicimos del año pasado es que intentamos hacer las mejorías de este año también. Sueli, Lara Quiñones. Sueli, el formulario no está habilitado. Angélica, por favor. Ahora está abierta, entonces. Bien, entonces en este momento tenemos 148 conexiones aún en este horario. Entonces me gustaría agradecer muchísimo a todos que están ahí con nosotros en línea y principalmente a la profesora Nancy Sánchez Tarragó,
Angélica de Paula, que hace toda la coordinación de esta sesión virtual junto con Juliana González Reis. Y la Silva, que siempre está aquí con nosotros, que también es bibliotecóloga de nuestra área, que siempre está aquí en el apoyo a nuestras actividades. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Chao, chao.